Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. Después de un tiempo que no hemos podido grabar lectura de capítulos por razones, algunas fuera de mi control, otras dentro de mi control, aquí estamos de nuevo, retomando la lectura y nos toca pasar al capítulo 14 del libro de Segundo de Samuel. Hemos leído ya durante un año y moneda. Y el capítulo 14 de Samuel es un capítulo medianito y el contexto en el que nos encontramos es la historia del rey David. Estoy retrocediendo al capítulo 13 para ver lo que pasa. Amnón desea a Tamar, su hermana, y la fuerza. Él la fuerza a ella. Se le da muerte por mandato de Absalón y Absalón huye a Gesur. Acá estamos hablando de una situación terriblemente tóxica, pervertida, descompuesta en el interior de la familia de David. David, el gran rey David, el gran favorecido de Dios, el gran general del ejército, conquistador y destructor de Goliat, vencedor del rey Saúl anterior, consagrado rey en secreto por el profeta Samuel, tiempo antes cuando él era jovencito, sino niño casi, pastorcillo, valiente, octavo hijo de 8 hijos, octavo hijo de 7 hermanos, ¿no? El escogido de Dios por su corazón, por la pureza de su corazón, para reemplazar a Saúl, que también había sido un escogido de Dios cuando el pueblo pidió rey, queremos rey, estamos hartos de jueces, queremos ser como el resto de pueblos, pedido incorrecto. Y Samuel le dijo a Dios, ¿qué hago para decirles que no deben tener Dios? Lo cual era correcto, que no deben tener rey, lo cual era correcto, no deben tener rey, porque Dios, tú, Dios, eres nuestro rey. Y Dios les dijo, vete mula y piérdete. No le dijo a Samuel eso, sino deja que obtengan lo que quieren. Que va a ser malo para ellos, pero por lo menos les voy a escoger un buen rey. Así que ve y escoge a esta persona, y escogió a Saúl. Y fue una buena elección hasta que Saúl se descompuso su propio corazón y empezó a hacer las cosas mal, y Dios dijo, cambiaremos a Saúl, y escoge a David. Y mucho pasa desde que lo escoge hasta que es rey, casi 15 años. No sé exactamente cuándo, pero David fue seleccionado como futuro rey de Israel, reemplazar a David, cuando era un jovencito pastor, octavo hijo de una familia desconocida, más o menos. Y luego gana su fama de una manera y de otra y de otra y de otra, y logra grandes cosas y logra el favor del pueblo, hasta que guerra civil pasa incluso, donde el hijo del rey Saúl lo nombran rey sustituto cuando Saúl muere, pero David tenía conquista y favor del pueblo y hay un enfrentamiento y David termina siendo rey, ¿okay? Y unifica al pueblo, porque el pueblo estaba fraccionado. El pueblo, recuerda que son 12 naciones, 12 tribus, las tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob, que vienen desde Egipto 500 años antes con Moisés, y etcétera, ¿no es cierto? Y David ha sido altísimamente favorecido, al grado de que ha tenido varias esposas, no sabemos cuántas, pero por lo menos una docena de esposas. Se cuentan como 5, y después se dice que tomó esposa acá, y tomó esposa allá, y tomó esposa acá. Entonces no sé cuántas esposas tienen, seguramente es algo sabido, yo no lo tengo claro. Pero varias esposas y por lo tanto varios hijos, muchos hijos. Aún así, David y su corazón empiezan a flaquear de maneras no muy obvias, pero se relata un momento en que él peca en su corazón, observando a una mujer desnuda, observando lo que no debió observar, observando cuando no debió observar, estando ocioso cuando no debió estar ocioso. Entonces hablamos de una sucesión de eventos pequeñitos. Cuando no estoy cumpliendo con mi deber, entro en ociosidad. La ociosidad se vuelve potencial tierra de cultivo para errores. Y
que aquí cometió el gran error de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, vio lo equivocado, deseó lo equivocado y como soy el rey, hago lo que me da la gana y estoy equivocado. Entonces tomó a esta mujer siendo mujer casada, nada más y nada menos que con un general de su ejército de David. Y la tomó, se acostó con ella. ¿Y ahora qué hago con esto? Me gustó, su esposo es un problema. Entonces, ¿qué tal si hacemos que salga de la ecuación el esposo? Entonces mandó que el esposo vaya en la siguiente guerra en la primera fila. La primera fila son los casi garantizados a morir. Y murió. Ahora es la muerte de Urías, este esposo de Betsabé, me parece que se llamaba, Betsabé, sí. Es la muerte de Urías casual, una tristeza, qué pena, una tragedia. No, es un asesinato planeado por David, no asesinado por la mano de David, pero como si lo fuera, ¿no es cierto? Se libró del esposo, se quedó con la viuda, oh pobrecita, ven, quédate acá, y tengamos un hijo, y tuvieron un hijo, y este hijo, bueno, la cosa es que Natán, el profeta del momento, hombre que recibía revelación de Dios en los tiempos de David, David también recibía revelación de Dios, pero en lo que a David le concernía. David era rey, le concierne la administración del reino, ¿ok? Y los asuntos militares y eso, y en ello, siendo un buen rey, recibe revelación de Dios. Pero además había un profeta que recibía revelación de Dios en lo que concernía a qué otras cosas. Al bienestar espiritual del pueblo, tal vez, a la predicación del evangelio como se entendía en la época. Había un hombre llamado por Dios. Este hombre va a donde David y le dice: Dios sabe el pecado que has cometido. Y lo hace de una forma muy elegante, con una analogía, una parábola, una historia. Y David entiende la acusación y se humilla y dice: he pecado ante Dios, ¿qué hago? Auxilio. Y el castigo del adulterio es la muerte. No hay nadie por encima de la ley, ¿verdad? Pero Dios sí está por encima de la ley. Él pone la ley, Él quita la ley, Él adapta la ley. Y la adaptó en este momento para David. Y le dijo: bueno, tú no vas a morir, pero la consecuencia de tu pecado va a ser que la maldad va a brotar del interior de tu casa. La casa de David no era poca cosa, tenía muchas esposas y muchos hijos. La descendencia de todo este árbol es enorme. Y el nombre del rey David era gigante de importancia, y todos los herederos, y es muy importante esa maldición. El mal brotará del interior de tu casa. Así que, pero no morirás ahora, porque necesito ciertas cosas que pasen todavía. Te he quitado a tu hijo, te costó mucho sufrimiento a ti y a Betsabé. Ok, están enamorados, lo que quieran, pero el inicio de esto fue muy, muy malo. Y la consecuencia va a ser que la maldad va a brotar del interior de tu casa. Pero yo necesito todavía que tu siguiente heredero haga lo que yo necesito que haga y ocurra lo que estoy planeando que ocurra. Así que no vas a morir. Pero vas a definitivamente desear haber muerto como consecuencia de este pecado. Y en lo que leímos en el 13 es la fruición literal, la vida de esta profecía maligna, de esta maldición, de la maldad que va a brotar del interior de tu casa. Tenemos a tres hermanos protagonistas acá en una situación incestuosa y de asesinato. Un hermano se enamora de su hermana, hace un truco junto con el primo, le da una idea astuta para que la hermana esté a solas con él en su habitación. Y entonces, teniendo la oportunidad, ese hermano la toma, le propone: ven, échate a la cama conmigo. Y ella dice: no, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues entonces es la fuerza, y a la fuerza es una violación, la violó. Él estaba apasionadamente obsesionado por ella, pero
tan pronto como la tomó, la poseyó, la usó, todo su interés por ella se desvaneció y se convirtió en desprecio, dice. Por aquí leímos que la despreció. Aquí, después Amnón la aborreció con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. ¿Estamos hablando de un amor real? No, es un amor obsesivo, un deseo pasional de satisfacción personal. Y creo que es amor en mi estupidez juvenil. Y tan pronto la tuve, se me fue el amor. Y ahora, vete, la desprecio. Y ella se siente aún peor, o sea, me han violado, está mal. Pero encima me desprecias. Y me dejas sola con mi deshonra, en la cual perder la virginidad en esta época para la mujer era la cosa más deshonrosa, fuera de los lazos establecidos. Esto es Amnón y Tamar, un acto incestuoso dentro de la familia de David. Los dos son hijos de David, tal vez no hijos de la misma madre, tal vez hijos de diferentes madres, medio hermanos, pero hermanos. Y otro hermano de Tamar, dice, Absalón, la ve a ella llorando, se entera del acto incestuoso que ha ocurrido por su hermano Amnón. Los tres son hermanos, tal vez medios hermanos. Y Amnón o Absalón concluye en su corazón que va a vengar a su hermana. Pasa el tiempo, 2 años, y Absalón hace una fiesta, invita a todos sus hermanos, hay unos ping-pong de situaciones allí, eventualmente se da la fiesta y Absalón le dice a sus criados: cuando Amnón esté borracho, lo van a matar. Y tranquilos, yo lo mando, ustedes no van a estar en peligro. Se emborracha Amnón, los siervos lo matan, los demás hermanos huyen. ¿Qué está pasando? Y el mismo Absalón no solo huye del peligro que va a pasar, sino huye a otro país, como asilado político, para que no lo persigan y lo matan. Por más que soy el hijo del rey, alguien que mató al hijo del rey merece la muerte. Entonces huye, y pasan 3 años huido él en otro país. Acá dice el epitafio, dice huye a Jesur. Al final me parece que dice el rey Absalón huye y se fue a Jesur y estuvo allí 3 años. Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Jesur. Otro pueblo, otro país, otro lugar. Y David lloraba por su hijo todos los días, por su hijo muerto Amnón, por su hijo Absalón que ya no está. Ya lloró hace tiempo por su hijo que enfermó y murió, el primer hijo que tuvo por el adulterio con Betsabé. David está sufriendo mucho. Y no está sufriendo por falta de comida, por falta de dinero, por falta de trabajo, no, está sufriendo por el daño que están haciendo dentro de su casa. Y él sabe que él es el único culpable de todo esto. No, corrijo mis palabras, no es el único culpable. Es el primer culpable de todo esto. Dentro de todos los eventos, cada uno es culpable de sus decisiones que han tomado en el camino. Amnón es culpable de violación incestuosa. Absalón es culpable de asesinato a su hermano. Tamar es culpable de lo que permitió, si es que permitió algo, o provocó algo, no lo sé. Cada uno es culpable de sus propias decisiones. Pero David es el que los puso allí. David es el culpable, causante de todas estas culpabilidades. ¿Cómo habría sido la vida de la familia de David si David no pecaba originalmente? Digo originalmente, ese pecado registrado de adulterio con la esposa de otro. Y luego el asesinato de aquel esposo para quedarme con ella. Ese pecado, si no lo hubiera hecho, ¿cuál hubiera sido la historia de la familia de David? Más que la de David. Porque la de David la conocemos y él va a pasar por un proceso terrible de infernal arrepentimiento, ya llegaremos a eso, y podemos asumir que Dios lo perdona. Pero ¿y las consecuencias que cayeron sobre toda la familia de David, el linaje de David,
y los partidarismos que estos personajes importantes causaron en la sociedad de Israel, y los enfrentamientos de toda la sociedad de Israel por esos partidarismos, y las muertes de inocentes por todo esto, y las consecuencias reverberantes de toda la gama política de eventos que transcurrieron por cientos de años después, diría yo hasta el día de hoy. Esto es 1000 años antes de Cristo y hoy día estamos 2000 años después de Cristo. Hace 3000 años de consecuencias por un acto de David, por un acto de impureza de corazón, por impureza mental, por ociosidad en no estar cumpliendo con su responsabilidad en el momento indicado. ¿Por qué él estaba ocioso en su cuarto, saliendo al balcón del palacio y mirando a la calle y de pronto viendo en un techo privado a una mujer desnuda bañándose? ¿Por qué él estaba ahí? Su ejército está peleando en las fronteras, defendiendo la ciudad o al país de los enemigos. ¿Por qué él está ahí ocioso? Ese es el primer fallo. No cumplir fielmente con mi responsabilidad, sea la que sea. La consecuencia de ello es que luego estoy con la mente en otras cosas. Y me puse a mí mismo como presa para estar presa fácil, para estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y veo lo equivocado y me hace tomar decisiones equivocadas. Y es un efecto dominó uno tras otro. Y no podemos saber hasta dónde van las consecuencias de nuestras acciones. Son mi culpa. Todos son culpables dentro de la configuración de vida que les tocó vivir. Dentro de su configuración, de las decisiones que tomen. No son culpables por la configuración de su vida, pero sí por las decisiones que toman en esa configuración. Pero yo puse esa configuración en sus vidas. ¿Te das cuenta el peso de un padre que ve a los hijos sufriendo por causas no suyas, sino propia? Eso es el infierno. Es un fuego inextinguible, un lago de fuego y azufre del cual no hay salida, y del cual lloraré y sentiré el ardor para siempre jamás. ¿Te das cuenta? Hasta que sea redimido y absolvido ¿por quién? ¿Por Dios? ¿Por Jesús? ¿O por mis propios hijos que se puedan dar la vuelta y perdonarme? ¿Cuándo yo he pensado en perdonar a mi padre por la configuración de vida que me tocó vivir, de la cual no soy culpable y que tal vez no me gusta? ¿Culparlo o agradecerle? Esto fue el capítulo anterior, un capítulo, no quiero decir difícil de tragar, pero que cala muy profundo. Cala muy profundo. Y ahora nos toca leer el capítulo 14. Y dice así: y conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón. ¿Quién es Joab ahora? Tal vez ya lo leímos y no me acuerdo. Joab era el primo Tamar, su casa, luego sartén, ella, no más acá. Amnón, acuéstate en la cama, tampoco angustiado. Absalón, hermana muy hermosa, virgen. Amnón tenía un amigo, Jonadab. Entonces no es el mismo. Jonadab y Joab, hijo de Sarvia. Envió Joab y mandó traer de Tecoa a una mujer sabia y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas de ropa de luto y que no te unjas con aceite, sino finge ser mujer que hace mucho tiempo está de luto por algún muerto. No voy a comentar mucho ahorita porque no estoy entendiendo, pero creo que vamos a ir entendiendo, ¿ok? Joab, hijo de Sarvia, sabiendo que el corazón se inclinaba por Absalón, recuerda que Absalón está prófugo 3 años, y si el corazón del rey se inclina por Absalón, quiere decir que no lo va a juzgar, no lo va a matar, no lo va a perseguir. Entonces hay que hacerle saber de alguna manera que vuelva, ¿no es cierto? Entonces Joab, entendiendo que el rey está a favor de Absalón, le dice a una mujer, envió Joab y mandó traer de Tecoa a una mujer sabia,
y le dijo, te ruego que finjas estar de duelo, de luto, pobrecita, sufriendo, y te vistas de ropas de luto, y no te unjas con aceite, que es una manera de decir no te produzcas, no te maquilles, no te pongas bella, sino ponte así toda de luto, ¿no? Y finge ser mujer que hace mucho tiempo está de luto por algún muerto, ¿okay? Finge estar muy triste por viudez. Y al entrar ante el rey, habla con él de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca de la mujer. Y cuando entró aquella mujer de Tecoa ante el rey, ¿por qué entró ante el rey? Se postró en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo, socorro, oh rey. Y el rey le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, yo a la verdad soy una mujer viuda, pues mi marido ha muerto. Mentiras puras, le ha dicho Joab que diga estas cosas. Y tu sierva tenía 2 hijos, y los 2 riñeron en el campo. Y no habiendo quien los separara, uno hirió al otro y lo mató. ¿Qué está produciendo esta historia falsa, pero qué está produciendo esta historia en el corazón de David, el rey? Le está haciendo recordar, sí, mi hijo también peleó con mi hijo y se mataron uno a otro, el otro ha huido, qué terrible, me siento tan terrible, entiendo cómo tú debes sentirte, mujer viuda. Y he aquí que toda la familia se ha levantado contra tu sierva, sigue hablando la viuda, la falsa viuda. He aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo, entrega al que mató a tu hermano, porque es un asesino. Pero mi hijo mató a mi hijo, ya perdí un hijo, ahora el resto quiere matar a mi otro hijo. Sí es lo que merece, pero voy a perder a otro hijo. Está jugando al sentimiento porque David se siente así exactamente. Entregada al que mató a su hermano, para que lo matemos por la vida de su hermano a quien él mató, y destruyamos también al heredero. Así pagarán la brasa que me ha quedado. Así apagarán la brasa que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni remanente sobre la tierra. Ella dice, así pagarán, juzgando a mi hijo asesino, la brasa, lo único que me calienta, que me queda. No dejando a mi marido, o sea, a mi esposo, no dejando a mi esposo, nombre ni remanente sobre la tierra. O sea, todo nuestro apellido va a desaparecer. Y ya no podemos tener más hijos. Entonces el rey dijo a la mujer, vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. ¿Esto es el juego político de establecer precedente en un juicio? Si es así, voy a explicarme un poco más en un momento. Entonces el rey dijo a la mujer, vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey, rey y señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, pero el rey y su trono sean sin culpa. Interesante. La maldad sea sobre mí, habla la viuda, y sobre la casa de mi padre, pero el rey y su trono sean sin culpa. O sea, tú vas a dar un dictamen a mi favor, pero no quiero que quedes culpable, sea nuestra culpa sobre nosotros. Total, toda la historia que te he contado es falsa. Y el rey dijo, al que hable contra ti, traedlo ante mí, que no te tocará más. Lo puso al rey de su favor. Ahora, ¿cuál es la estratagema acá? Dijo ella entonces, te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño. La familia del hermano muerto, ¿no? Sería la esposa, los primos, los hijos, vecinos, no sé, amigos. Para que ellos, el vengador de la sangre, no aumente el daño. No sea que destruya a mi hijo que perpetró el asesinato. Y él respondió, David, vive Jehová, que no caerá en tierra ni un cabello de la cabeza de tu hijo vivo. Ya está, lo puso de su lado al rey. La historia es falsa, pero se está estableciendo un precedente. Vamos a ver. Y la mujer dijo, te ruego que permitas, otra vez, te ruego que permitas que hable tu criada, y que yo pueda hablar, una palabra a mi señor el rey. Y el rey dijo, habla. ¿Ok? Toda esta ha sido la premisa, aparentemente.
una historia falsa para provocar el corazón, activar como gatillo el corazón de David en empatía, porque, yo estoy sintiendo esto, que es lo mismo que tú estás sintiendo, yo lo sé. Esto viene por estratagema desde Joab. ¿Por qué Joab? ¿Quién es Joab? Vamos a entenderlo en su momento, supongo. Ahora que estás de mi lado, oh rey, vas a permitir que mi hijo viva. Déjame decirte algo más. Habla, le dice. Entonces la mujer le dijo: ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque al decir el rey estas palabras, sea culpa a sí mismo. No, porque al decir el rey estas palabras, se culpa a sí mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Ya está. Ya está. Estableció precedente. Acá no estamos hablando de un juicio. En los juicios normales en nuestra época actual, cuando se logra una situación con jurado, con testigos, con evidencias, con acusaciones y con toda la investigación de un caso extraño que normalmente se juzga el culpable, muerte, ya está, o muerto, castigo, lo que sea, pero de pronto se hace de tal manera que el juez determina un veredicto diferente a lo normal, diferente a lo que dice el código, no sé, penal. Y el juez tiene la autoridad de decir lo que quiera. Pero una vez que lo dice, se establece un precedente. ¿Qué quiere decir establecer un precedente? Quiere decir que queda una huella de evidencia de que se pueden hacer las cosas así, como a ese juez le dio la gana esa vez. Entonces viene otro día, otro juicio, en otra época, otro caso, que es medio similar, y los abogados que estudiaron todos los casos anteriores dicen, estableciendo como precedente aquel juicio donde aquel juez dijo esta otra decisión, queremos apelar a esa misma decisión, porque como ya hay precedente, sí se puede hacer. Eso es el establecer precedente. Ahora, aquí es mucho más sencillo, porque no hay todo un sistema judicial burocrático tan enmarañado como el que tenemos hoy en día. El juez dice y punto. Pero si el juez dijo esto, entonces ¿por qué? Si el juez, que en este caso es el rey, si el rey dijo esto ahorita, entonces ¿por qué no aplicas eso en esto? Precedente, hagámoslo igual. ¿Me dejo entender? ¿Por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? ¿Qué cosa es lo que ha pensado contra el pueblo de Dios? Que quieren tomar venganza del hijo asesino. Porque al decir el rey estas palabras, se culpa a sí mismo. Si digo que el pueblo va a querer tomar venganza de mi hijo asesino, estoy culpándome a mí mismo de que yo voy a querer tomar venganza de mi hijo asesino. Por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Si no lo hago volver a mi desterrado, es porque estoy de parte de esta opinión del pueblo de Israel de que debe morir el hijo asesino. Pero si contigo, mujer, he cambiado de opinión y voy a proteger al asesino para que tú no sufras, entonces puedo aplicar la misma lógica a mí, haciendo que vuelva el hijo asesino real y protegerlo porque tengo la autoridad. Establecí un precedente, te hice caer en tus propias palabras para usarlas contra ti, entre comillas contra ti. Acá no sé si esto es malo o esto es bueno. Para David lo extraña a su hijo Absalón y resultar en una idea que lo absuelva a su hijo, porque al final de cuentas tengo autoridad. Tal vez tenía miedo al pueblo. Vamos a ver qué resulta de todo esto. Pero la estrategia está ahí. Vamos a marcarlo y anotarlo. Estrategia por precedente para empujar un resultado deseado. Eso es. ¿Ok? Estoy grabando en el título, está bien. Y ahí está. Muy bien.
Y sigue ella hablando, porque de cierto morimos y somos como agua derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que proporciona medios para que el desterrado no sea de él excluido. Ni Dios quita la vida, sino que proporciona medios para que el desterrado no sea de él, de Dios, excluido. Justicia, misericordia, misericordioso. Una lógica borde entre lo apropiado o no apropiado. Y sigue ella, y si yo he venido ahora para decir esto al rey mi señor, es porque el pueblo me ha atemorizado. Y tu siervo y tu sierva, se dijo, hablará ahora al rey. No, hablaré ahora al rey. Quizás él haga lo que su sierva le diga. Es una analogía, ¿no es cierto? Si yo temo al pueblo, pero hablo al rey para que tal vez el rey me favorezca y me libre de lo que temo del pueblo. Y la analogía es el rey David teme del pueblo y que le hable a Dios. Y tal vez Dios permita que se establezca una diferencia para que no tema yo la posible acción del pueblo. Hablaré ahora al rey, quizás él haga lo que su sierva le diga. Pues el rey oirá para liberar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios. Porque el rey es bueno y el rey debe pensar, Dios es bueno. Yo no estoy diciéndole al rey qué pensar, pero al usar mi figura tan parecida a lo que él está viviendo, cada una de mis palabras, yo sé que él está pensando en su propia situación. Y la idea es librar a Absalón, que está prófugo, que vuelva sin miedo. ¿Por qué? ¿Hay maldad acá? Vamos a ver. Y sigue ella, tu sierva pues dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey. Pues mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Que Jehová tu Dios sea contigo. Esto suena a besarle las botas, ¿no? A adularlo, a sobonearlo. No sé si esto es bueno o no, lo confieso, porque no sé cómo está el corazón de Absalón. No sé si debe haber castigo por la muerte de Absalón sobre Amnón. Amnón fue el violador de la hermana Tamar. Absalón está huido. David está triste. Lo extraña, pero tiene el poder. Teme a la reacción del pueblo. Debe cumplir el castigo de muerte o no. Pero es mi hijo. Y yo viuda que te he pintado esta situación muy triste, te empiezo a decir que yo vine a ti sabiendo que tú eres muy bueno y que tú me vas a conceder y que tú eres lo máximo y que tú. Entonces el rey respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te pregunte. No de lo que yo te pregunté, no, sino de lo que yo te pregunte. Es un futuro condicional. Entonces el rey respondió y le dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras, o sea, no me guardes secretos, ¿ok? No me encubras nada de lo que yo te pregunte, o sea, te voy a hacer preguntas, no me guardes nada, dímelo todo, ¿ok? Y la mujer dijo, hable mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿no está la mano de Joab contigo en todas estas cosas? Ya sospechó ya. Joab al principio es el que idea este truco. Contrata a esta mujer, vístete de viuda, ponte triste, ponte toda de luto y cuéntale esta historia al rey para pedirle que libere a su hijo Joab, o por lo menos que anuncie que ya no está perseguido, ¿no es cierto? Y ella hace todo este truco, él está cediendo, David, pero ahora se pone sospechoso. ¿No es cierto? ¿No está la mano de Joab contigo en todas estas cosas? Y la mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey señor mío, que no hay que apartarse
que no hay que apartarse ni a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo porque tu siervo Joab me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas esas palabras. Ok, confesó. Ok, ahora vamos a ver la reacción, vamos a entender la posición de Joab a la luz de la reacción de David. Ha dicho la verdad, ok, la viuda. Puso en boca de tu sierva todas estas palabras para cambiar el aspecto de las cosas. Joab, tu siervo, lo ha hecho. Pero mi señor es sabio. Tú, el rey David, eres sabio, conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer todo lo que hay en la tierra. Cuando me adulan así ya me pongo aún más sospechoso, ¿no es cierto? Entonces el rey dijo a Joab: he aquí yo hago esto. Ve y haz volver al joven Absalón. Ok, entonces la reacción es buena. Puedo imaginar una situación doméstica aquí en la que Joab, porque acá dice siervo de David, no sé si es hijo de David, otro de los hijos, no sé si es un trabajador de allí, un hombre de confianza. Me imagino que Joab ha estado diciéndole a David muchas veces: perdónalo a Absalón, tráelo de vuelta a Absalón, hazle saber a Absalón, y mira que Absalón. Y al no lograr convencerlo, entonces Joab crea esta escena con la viuda para revolverle el corazón al rey, a ver si así le hace cambiar de opinión. El rey cambia de opinión, pero luego se da cuenta: ¿no está Joab detrás de ti con todo esto? ¿No es todo esto idea de Joab? Y la mujer dice: sí, él me dijo que diga todo esto. Ok. Aún así, entiendo, tiene razón Joab, ya entendí. Es como que he visto mi corazón. Mi corazón haría esto para ella, pues debo hacerlo para mí. Yo hago esto. Ve y haz volver al joven Absalón. ¿Ok? Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia. Y después que bendijo al rey, dijo: hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia ante tus ojos, rey y señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. David pudo bien fácilmente decir que Joab sea castigado, que sea preso, que sea muerto, porque me ha tendido trampa. Pero no, y Joab está súper agradecido. Y se levantó Joab y fue a Jesús, allá al pueblo extranjero, al país extranjero, y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo: váyase él a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey, su padre. Y no había en todo Israel hombre tan alabado por su hermosura como Absalón. Ok. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Caramba, primera vez que se describe a Absalón de esta manera. Y cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia, y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. ¿Cuánto es eso? Suena un montón. Peso real me suena a la unidad de medida aceptada por la realeza. Pero ciclos, 200 ciclos. ¿Cuántos gramos es un ciclo? Y el pelo es solamente un año de crecimiento, o sea, ¿cuánto crece en un año? ¿No? Estoy hablando tal vez una distancia de 20 centímetros, 30 centímetros, 200 ciclos, o estamos hablando de acá de un oso peludo, no sé cuántos gramos es, no lo veo muy relevante en el establecer exactamente lo que significa, ¿ya? Entonces, le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija, que se llamó Tamar, igual que la hermana violada, la cual era de hermoso semblante, también la hija. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Extraño, ¿no?
Hay que castigarlo, aunque sea lo castigo con mi ausencia, ¿no? Que no me mire, que no me vea, no lo voy a ir a ver. Lo he extrañado por 3 años y ya he permitido que vuelva, pero no, que no me vea. Por 2 años más. Y esto de los 3 hijos y una hija, son 4 hijos. No ha tenido sus 4 hijos dentro de esos 2 años, asumo yo. Y hablar de la belleza de esta nueva hija Tamar. Me imagino que ya eran hijos que había venido teniendo desde que empezó a tener hijos. Antes de matar a Amnón o mientras estaba en Jesús. No importa, ¿ok? No importa. Pero durante 2 años de haber regresado, absuelto aparentemente, no vio el rostro del rey. Y Absalón mandó buscar a Joab, este siervo del rey, a Joab para enviarlo al rey. Pero él no quiso venir a él. Y envió a buscarlo por 2ª vez, pero tampoco quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: mirad, el campo de Joab está junto a mi lugar, es el vecino. Y allí tiene su cebada. Id y prendedle fuego. Caráspita. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Los siervos de Absalón prendieron fuego al campo de Joab. Mirad, el campo de Joab está junto a mi lugar y allí tiene su cebada. Id y prenderle fuego a su cebada. Entonces se levantó Joab y fue a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: he aquí, yo he enviado por ti. Estoy acá. Qué gente salvaje, ¿no? He aquí, yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá, a fin de enviarte yo al rey a decirle: ¿para qué vine de Jesús? Mejor me hubiera sido quedarme allá. O sea, si me vas a negar tu presencia, tu rostro, tu bienvenida, ¿para qué he venido? Ese era el mensaje que quería darle a Joab, pero Joab no quería venir a recibir el mensaje para darle al rey. Ay, porque no quieres venir, entonces me quemas mi propiedad, mi grano, mi cebada. Mejor me hubiera sido quedarme allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay pecado en mí, que me mate. O sea, acabemos con esta ley del hielo, ¿no es cierto? Fue pues Joab al rey y se lo hizo saber. Recordemos que Joab no puede hacer nada contra Absalón. Joab es un siervo del rey. Absalón es el hijo del rey. ¿Por qué Joab no quiso atender al llamado de Absalón? Supongo para ser fiel a su siervo, a su rey, ¿no es cierto? Si el rey no quiere verlo, yo tampoco debo verlo. Pero me quemaron mi cebada. Bueno, entonces fue Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, y se postró sobre su rostro en tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Estoy constantemente pensando en la utilidad, la analogía, el significado, la proyección de esta historia. Me parece una historia bastante doméstica, bastante vulgar en el aspecto de cantidad de detalle. Y Joab, y la mujer, y la actuación, y la treta, ¿cuál es la palabra que dije acá? El precedente, establecer el precedente, enredarlo en sus palabras, hacer reconocer y que venga y que tiene estos hijos y que está 2 años más y que quiero volver a verlo y pasan 2 años y lo llamo y no esto y le quemo su cebada y ahora sí ya me dejan verlo. Y el rey besó a Absalón, dice. Entonces el rey está feliz. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué esta situación es importante? Y me quedo con la respuesta calmadora de que tal vez lo entienda más adelante. Tendremos que recordarlo. Pero esta es la situación. La profecía maldición del profeta Natán sobre David cuando pecó como adúltero y asesina o homicida fue que el mal brotará del interior de tu casa. Ya han ocurrido cosas horribles dentro de la casa del rey David. ¿Ok?
No sé si es el final o habrá mucho más. Pero acaba de reconciliarse la presencia de Absalón, que mató a Amnón, con su padre David, después de 5 años, 3 años prófugo, 2 años retornado, pero no reunidos, y ahora finalmente reunidos. Ahora se ha mencionado a los hijos de este Absalón, y se ha mencionado que Absalón era extremadamente hermoso, atractivo, guapísimo, y que tiene varios hijos y una hija que lleva el nombre de la hermana Tamar, que fue violada por el hermano Amnón, que asesinó a Absalón. Y tiene una hija y le pongo Tamar también, Absalón, ¿no? ¿Dónde están los nombres de los hijos? Jesús, ¿no? 3 hijos acá, y le nacieron acá. 3 hijos y una hija, que se llamó Tamar. ¿Dónde está lo que era hermoso? Y no había en todo Israel, acá, no había en todo Israel hombre tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza, o sea, coronilla, no había en él defecto. Qué descripción, ¿no es cierto? Bueno, ya están reunidos. Veremos qué pasa en el siguiente capítulo. No quiero perder el sentido de gravedad del capítulo anterior, donde se cometen actos tan despreciables dentro de la casa del rey David. Y ato la podredumbre de esta situación con la causa original del alejamiento de David de sus deberes, que se tornaron en pecado, y se tornaron en castigo, y se tornaron en maldición, y lo que ha venido ocurriendo. ¿Ok? Pienso que esto va a tener que ser recurrente en el contexto de utilizarlo de recuerdo para entender el porqué de muchas cosas que van a venir más adelante. Ese fue el capítulo 14 del libro de Segundos de Samuel. Nos veremos en el próximo capítulo.